Bueno, estamos aquí nomás, último espacio de la jornada del día de hoy, la conferencia de la mano del doctor Gabriel Heras. Él nos está acompañando desde España, ahora nos va a contar de qué se trata esto del proyecto UCI, Humanizando los Cuidados Intensivos. Y agradecemos particularmente no solo por estar, sino también encima tenemos una diferencia horaria, creo que de 5 horas con España, ya es de noche, así que es doble mérito, triple mérito de estar aquí acompañándonos en este momento. Antes de darles el pie a Milagro, que nos acompaña desde Salta, la provincia de Salta, aquí de Argentina, que va a presentar a Gabriel, quería también mencionar que no nos puede acompañar, no nos ha podido acompañar en el día de hoy, que él estaba dentro de sus intenciones como moderadora también Giovanna Gutiérrez, desde Chile, referente de la organización SOCAS, pero bueno, por razones de fuerza mayor no ha podido estar con nosotros, esperamos que su salud mejore, pero la tenemos muy presente y le agradecemos también su intención de haber estado aquí con nosotros. Bueno, sin más, te dejo, Milagro, que lo puedas presentar a Bueno, Gabriel. Muchísimas gracias a ambos por estar acompañándonos en el día de hoy. gracias Natalia. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Milagro Roldán, yo soy médica de familia, de hace un tiempo que me dedico a esto de la calidad asistencial y seguridad del paciente. Muy agradecida por todo el comité organizador a invitarme a participar de este fragmento de esta conferencia del tercer día de las Jornadas Nacionales, dedicada a atención central en la persona. En el día de hoy vamos a tener un bloque de unos 45 minutos en donde tenemos la conferencia primero del doctor Gabriel Heras y luego yo voy a ir viendo el tema de preguntas y respuestas para los últimos minutos de la conferencia. Bueno, el doctor Gabriel Heras, que nos acompaña desde España, muchas gracias, va a dar una conferencia de atención central en la persona. El doctor es médico especialista en medicina interna, director del Proyecto Internacional para la Humanización de la Asistencia Sanitaria, el proyecto UCI, Humanizando Cuidados Intensivos. Es director, además, del Máster de Humanización de la Universidad de Barcelona y escritor de En Primera Línea, que es un testimonio desde la UCI de la crisis del coronavirus. Y bueno, Gabriel, te presentamos además, como te gusta, una persona normal con una buena idea. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer. Antes que nada me gustaría desearos que estéis bien. Después de tanto tiempo de vernos por las pantallas, deseando ya volver a la presencialidad, que ya va tocando pasar página. Y entiendo que si ahora mismo hay 218 personas escuchando este rato que vamos a compartir, supongo que es porque no tienen nada mejor que hacer. Y además hacerlo a última hora y al final del todo, pues tiene mucho más mérito. Así que creo que lo que vamos a compartir en este rato es muy importante. Así que, bueno, pues agradezco profundamente a todos los amigos y compañeros del Foro Latinoamericano y a todos los amigos de Argentina, pues que podamos compartir y volver a vernos de alguna manera, ¿no? Bueno, soy médico especialista en cuidados intensivos y creo que antes alguien ha comentado en alguna pregunta, ¿no? Parece que lo de la atención centrada a la persona empezó en la terapia intensiva. Yo no sé si empezó en la terapia intensiva, pero desde luego desde la terapia intensiva llevamos muchos años empujando esto, ¿no? Esto de la atención centrada a la persona con un objetivo fundamental que es transformar la realidad, ¿no? Creo que podemos hablar de palabras muy bonitas, pero si no logramos aterrizarlo y ponerlo en la realidad, pues será como un concepto como la paz en el mundo, ¿no? Algo que todo el mundo quiere, pero que es difícil de aterrizar, ¿no? Bueno, tengo la suerte y el honor de representar a un grupo, a un proyecto internacional de investigación formado por hombres y mujeres, formado por 26 personas, y desde ya, gracias por esta invitación. Y bueno, hablar de humanización y también de atención central a la persona es hablar de acción, ¿no? Como decía Pablo Picasso, que es el inicio para cualquier éxito, ¿no? Podemos estar como otras disciplinas del conocimiento, estudiar un tema, profundizar en ello y tal, pero si no aterrizamos y pasamos a la acción, difícilmente podemos implementar esto de la atención centrada en la persona, ¿no?
Y bueno, ¿qué les voy a contar? Parece que esto es como la paradoja de la pandemia, pero yo es que creo que la vida ya era así antes de la pandemia, ¿no? Todos planteamos y planificamos un camino, un proceso, una línea más o menos recta, pero luego el universo tiene planes para nosotros, ¿no? Y creo que todos los que trabajamos también en atención central a la persona en un momento determinado hemos sentido atravesar esa travesía por el desierto con unos caminos a veces más fáciles, otras veces más difíciles, y desde luego parece que es una cosa claramente de equipo, ¿no? Y este es el equipo, ¿no? Ahí ven hombres, mujeres, ven médicos, ven enfermeras, ven auxiliares, ven psicólogos, ven otros profesionales que no tienen nada que ver con los cuidados intensivos, como arquitectos, ingenieros, diseñadores, informáticos. Y una cosa muy importante que es que también hay pacientes y también hay familias. Y al final, ¿quién es el experto? Para nosotros entendemos que los profesionales somos técnicos, pero realmente el experto es el que tiene la experiencia, ¿no? Y ahí el que tiene la experiencia normalmente es el que está tumbado en la cama y el que está alrededor, ¿no? Que es su familiar. Entonces, difícilmente podremos implementar este primer mensaje importante, ¿no? Si no tenemos en cuenta la opinión de los expertos. Históricamente hemos pensado que los médicos éramos los expertos, pues tengo que decirles que no, que los expertos son los que atraviesan la experiencia, ¿no? Primer mensaje importante. Y hay que tener, por supuesto, en cuenta su opinión, ¿no? Bueno, esto se ideó como un proyecto de investigación que a lo largo de los años, que ya van 8 años del proyecto internacional de humanización de las unidades de cuidados intensivos y ya es de la asistencia sanitaria en general, pues fue consiguiendo avales científicos pues, de prácticamente todas las sociedades de cuidados intensivos inicialmente bueno, por supuesto las españolas, pero de toda América Latina, de la Federación Panamericana de Sociedades de Cuidados Intensivos, de la Sociedad también Americana de Cuidados Intensivos, y progresivamente algo que parecía como una gota en un estanque, pues se fue expandiendo de forma progresiva, y yo creo que claramente después de la pandemia, esto que ya veíamos mucha gente hace muchos años, pues ahora ya lo ha visto toda la población, todo el mundo, y humanizar la asistencia sanitaria, humanizar la salud, es una cosa urgente, es una cosa que hay que hacer, ¿no? Y fíjense que empezamos en España, pero progresivamente pues hemos tenido contactos y proyectos y seguimiento pues prácticamente en todas partes del mundo, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que independientemente del país donde estemos y de nuestra cultura, si tú escuchas lo que quieren los pacientes, las familias, los profesionales, todos queremos lo mismo. Por lo tanto, tenemos que buscar entre todos soluciones que sean similares, ¿no? Obviamente, los medios y la cultura y la idiosincrasia de cada país es diferente, pero si tú escuchas a la gente, todos queremos lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar soluciones comunes, ¿no? Otro mensaje importante. ¿Se puede humanizar lo que ya es humano? Pues nosotros pensamos que sí, ¿no? Hay mucha gente que piensa que por el hecho de ser humano ya tiene una serie de aptitudes y actitudes que son de relación, ¿no? Y claro, los profesionales sanitarios somos el paradigma de la profesión humanista, ¿no? Por así decirlo. Pero es que uno va por los hospitales o por los centros de asistencia y no hay más que agudizar un poco las orejas y la escucha y al final está todo el mundo quejándose, ¿no? Entonces, si hiciéramos, imaginaros, os voy a pedir a todos los que estáis ahí, que de repente un extraterrestre viniera a vuestro centro de trabajo, ¿no? Y sacara así un periscopio. Pues vería gente de la especie humana. Sí, tenemos cabeza, brazos, piernas, etcétera. Sí, diría, sí, estos son los humanos. Pero realmente, si le preguntara a los pacientes están siempre enfadados, porque todo el mundo nos llenamos la boca de decir atención centrada en el paciente, pero sabemos que eso dista de ser real, ¿no? A las familias igual ni las ve. Y bueno, y además en tiempos de pandemia ya mucho peor, ¿no? Porque las hemos dejado directamente fuera del sistema, ¿no? Donde pone los carteles de no pasar, ¿no? Y luego los profesionales, pues si un 50% de los profesionales sanitarios a nivel mundial dejarían la profesión, algo no está haciendo bien este sistema, ¿no? Este sistema de salud, además que hablo por España, pero creo que es extrapolable y reproducible en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, al final estamos metidos en una rueda en la que todo nos parece que está bien, pero a los expertos, a las personas que tienen esas experiencias, no están bien, ¿no? Entonces, al final, si estamos todos los días, todos, los
centros de atención 8 horas, 10 horas enfadados, pues al final es que nos convertimos en maestros del enfado. Y esto es lo que vería un extraterrestre. Entonces, es obvio, es claro que tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? Y ahí pensamos que el modelo de atención central a la persona tiene la solución al sistema, ¿no? Bueno, esto podría ser mi oficina, ¿no? Una unidad de terapia intensiva. Si les preguntara a todos los que no conocen este ámbito, pues dirían un espacio, como se ve, altamente tecnificado, de soledad, quizás de miedo, de temor, de muerte, ¿no? Aunque la gente no sabe, la población en general no sabe que el 90% de la gente que ingresa a las terapias intensivas, más o menos a nivel mundial, sobrevive, ¿no? O sea, las UTIs son espacios de vida. Pero algo no hemos hecho bien en marketing de cuidados intensivos, la gente tiene tanto miedo a las unidades de terapia intensiva y además muchas veces se culpa a la tecnología, ¿no? Bueno, esta diapositiva la ve mi hermana que trabaja en publicidad y diría, pues muy bien, muy bonitos los colores y que estupendo, pero realmente esas personas que trabajamos en la terapia intensiva estamos altamente cualificadas y todos sabemos, mirando una pantalla, gracias a la tecnología, pues que a este paciente, a esta persona, si no hacemos algo con ello, pues está malo, ¿no? Está taquicárdico, la saturación está baja, la tensión está muy baja, o sea, bendita tecnología. Es como todo, ¿no? Antes también se hablaba de la telemedicina, pues depende, ¿no? Si se usa bien, pues probablemente sea una herramienta que esté también al servicio de las personas. Creo que durante la pandemia mucha gente se ha beneficiado de la tecnología y mucha gente ha podido ver a sus familiares a través del celular o a través de una videollamada y eso son cosas que probablemente han venido para quedarse, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los profesionales de cuidados intensivos pues nos encanta, ¿no? La tecnología, los aparatos y tal, y al final, si estamos muy centrados en eso, fíjense, ¿no? Una foto de los años 50, un pulmón de acero, una epidemia de polio. Claro, ahora nadie se plantearía tener tanto personal alrededor de un solo paciente, ¿no? Y ahora mismo los ventiladores son prácticamente del tamaño de una caja de galletas, todo esto ha evolucionado, ¿no? Quizás hemos perdido en ratio de personal en seres humanos cualificados, calidad y en cantidad, pero la realidad es que hay aparatos y cacharros para cualquier fallo orgánico, ¿no? De tal manera que si falla el riñón, ponemos un aparato, si falla el corazón, ponemos un balón de contrapulsación, si falla el pulmón, ponemos un respirador. Pero si se fijan, les pido que se centren en la imagen con atención, en el medio de la imagen hay una persona, ¿no? Entonces podemos correr el riesgo de que la tecnología nuble nuestra vista y estemos más pendientes de todo lo que rodea a esa persona que de la persona que es el protagonista de la historia, ¿no? Entonces, algo que pensamos que es importante, hay que recuperar la mirada horizontal de los hospitales. Los hospitales no están pensados para el que está tumbado, están pensados para el que va de pie. Y volvemos a incidir en la idea de que el protagonista de la historia es la persona que está padeciendo. Entonces vamos a tener que recuperar esa visión del experto. Porque si no, si nos centramos en la tecnología, podemos perder el norte de para qué hacemos lo que hacemos cada día, ¿no? O para qué elegimos nuestra profesión. Y al final, pues los pacientes, las personas se ven enmarañadas debajo de un montón de cables, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos, ¿no? Hace 8 años, ya en 2014, pues pensamos que si en el sitio más tecnológico del hospital, ¿no? Donde la asistencia parece una nave espacial, logramos poner a las personas en el centro y hacer unas recomendaciones sobre trato humanizado, pues el resto del mundo nos lo tendrá que copiar, ¿no? Lo tendrán que copiar los ginecólogos, los pediatras, los cirujanos, todo el mundo, ¿no? Porque si lo hemos conseguido en el sitio más difícil del hospital, pues esa era la hipótesis, ¿no? Con el objetivo de cambiar la realidad, transformar la realidad. Ese es el objetivo fundamental del proyecto. Entonces hicimos una cosa, pues muy sencilla, como cualquier proyecto de investigación, pues con mucha curiosidad le preguntamos a mucha gente si usted pudiera elegir cómo sería la terapia ideal, cómo sería la UCI en España, la unidad de cuidados intensivos ideal, ¿no? Y se le preguntamos a muchísima gente, pacientes, familias y profesionales, tantas como 10.000 personas, y de ahí salió nuestro modelo de repensar la organización para hacer una atención centrada en la persona. ¿Y qué es lo que quería la gente? Pues la gente concretamente quería terapias con horario flexible, donde la familia pueda entrar y participar en los cuidados. Quería que se mejorara la comunicación no solo con el paciente, sino la comunicación entre los profesionales y también con la familia, por supuesto. Comunicación no tiene nada que ver con información.
¿no? Que muchas veces los médicos pensamos, voy a informar. No, pero informar informa a la prensa, o informa a una página web, o informa a un periódico. Nosotros, los profesionales, estamos todo el rato comunicando, ¿no? Aunque no estemos hablando, ya estamos comunicando. Luego, la gente, por supuesto, quiere que toda la atención esté centrada en el bienestar de la persona que está enferma, pero incluso también la gente, la población, los que respondieron a este estudio de investigación, querían que se cuidara de los profesionales, algo que nadie hace, ¿no? Y claramente se ha visto también durante la pandemia, algo que todos ya sabíamos y percibíamos los que estamos a pie de cama, pero esto es una realidad, ¿no? La gente también quería que se detectara de forma precoz, se manejara y nos anticipáramos a todas las secuelas que surgen a través de un ingreso en cuidados intensivos. También que los espacios fueran amables, a la arquitectura o infraestructura humanizada y, por supuesto, que seamos exquisitos en los cuidados de fin de vida y en el proceso de morir. Bueno, pues esto está publicado en New England, o sea, no es cualquier cosa, y esto es poner realmente en el centro de la atención al paciente y a la familia y a todo el equipo multidisciplinar, las enfermeras, los intensivistas, los terapeutas respiratorios, los fisioterapeutas, los dietistas, todo el mundo alrededor de los protagonistas de la historia y además esto es tan importante que pensamos que hay que hacerlo en todas las partes del mundo. O sea, yo me pongo muy contento cuando conseguimos lograr certificar una unidad de cuidados intensivos en España, pero me pondré igual de contento cuando lo hagamos en Argentina, en México, en Perú, en Brasil o donde sea, ¿no? Porque esto yo creo que es una cosa de todos y además todas las personas, todos los seres humanos deberían valer lo mismo. Bueno, pues diseñamos a través de esas ideas que nos planteó la gente, diseñamos 3 líneas de investigación que se centran en las personas. ¿Quiénes son personas? Pues somos todos. No son solo los pacientes o las familias, ¿no? Se habla mucho de atención centrada en el paciente, atención centrada en la familia, pero si no cuidamos a las 3 partes que componen el sistema, los profesionales son las herramientas básicas de humanización. O sea, uno no puede cuidar bien si no está bien. Eso, vamos, lo sabe todo el mundo, lo sabe todo el mundo y desde luego cualquier gran empresa a nivel mundial, nadie consentiría en una gran empresa que el 50% de sus profesionales quisiera dejar de trabajar, porque tendría un problema en la felicidad de la gente, pero sobre todo en la producción, ¿no? Está claro que cuando uno está contento, pues produce más y esto aplica claramente también al sistema sanitario. Bueno, el primer documento importante que planteamos, como al ser un proyecto de investigación, fue el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria, concretamente en la Comunidad de Madrid. Ahí ya planteamos 100 medidas concretas de cambio y de transformación y de ahí eso fue como un boceto para nuestra obra cumbre, por así decirlo, que es el Manual de Buenas Prácticas en Humanización para las Terapias Intensivas, que consta de 160 buenas prácticas. La primera edición se publicó en 2017 y la segunda ya, la primera revisión fue en 2019. O sea, ya aquí tenemos un cuerpo de conocimiento tangible con 160 medidas divididas en 8 líneas estratégicas de atención centrada en la persona. Este documento está descargable de forma gratuita, tanto en español como en inglés, como en portugués, desde nuestra página web. Vale, entonces ahora ya tenemos, digamos, una hoja de ruta, ¿no? ¿Cómo se transforma una terapia intensiva hacia un modelo centrado en la persona, ¿no? Esa es una foto de nuestra página web, ahí donde pone descarga manual, pues ahí lo pueden descargar de forma gratuita. Y si se fijan, hay un botón abajo que pone autoevaluación. Y esto es muy útil, ¿no? Esto es, en 15 minutos, si uno se sienta al ordenador, puede evaluar su propia terapia intensiva, qué cosas de esas 160 buenas prácticas cumple y no cumple. Y eso genera un archivo en el que uno sabe lo que ya hace muy bien, enhorabuena, tienes que seguir haciéndolo, perfecto, pero lo más interesante es todo el camino que me queda por recorrer. Entonces, igual tengo una estructura fantástica porque tengo un hospital nuevo, pero los cuidados de fin de vida se hacen mal o no se hacen de forma suficiente, ¿no? Entonces, ahí ya tengo una pista sobre por dónde empezar a trabajar si quiero transformar mi terapia en este modelo, ¿no? Entonces, para nosotros al final, ¿de qué va esto? De cambiar la manera de hacer las cosas, de cambiar el modelo de gestión, cambiar la manera de trabajar. A más, las unidades que quieran un reconocimiento expreso de ese cumplimiento de las buenas prácticas pueden someterse a un proceso de certificación que hacemos conjuntamente con la entidad
nacional de verificación en España que se llama ENOR, que también tiene sede en muchas partes de América Latina. Y durante un año acompañamos en esa transformación a las unidades y finalmente pues hay una visita presencial de verificación de ese cumplimiento de las buenas prácticas y un reconocimiento con un certificado, ¿no? En dos preguntas. ¿Dónde les gustaría ser atendidos y dónde les gustaría trabajar? ¿En un hospital con la H de humanización o sin la H de humanización? Yo creo que está pues como muy claro, ¿no? Y al final esto pues parece que es algo muy revolucionario, pero la verdad es que, como les decía al principio, ¿no? Si le preguntas a extraterrestre, yo no entiendo por qué la gente se asusta de lo nuevo si estamos mal por la manera de trabajar de tantos años que llevamos haciendo las cosas, ¿no? Estamos mal por las viejas ideas. Entonces, o cambiamos la manera de trabajar o vamos a tener siempre gente enfadada, ¿no? Ya sean pacientes, ya sean familias o los propios profesionales, ¿no? Y esto al final también no solo tiene que ver con un cambio de actitud, sino tiene que ver con inversión y con recursos, ¿no? Como con cualquier proyecto, la atención central a la persona pues también requiere una serie de recursos para la formación, una serie de recursos de cambios estructurales en los hospitales para hacer pues, habitaciones dignas, por ejemplo, que preserven la intimidad de la gente, o bueno, pues otra serie de recursos que hay que invertir, ¿no? Incluso a nosotros nos gusta decir, no se puede humanizar sin humanos, ¿no? Humanos en cantidad, ratio de personal y en calidad suficiente, ¿no? Y si en mi terapia intensiva pienso que es importante el cuidado emocional y no tengo un psicólogo, pues igual tengo que contratar un psicólogo, ¿no? Y esos son humanos y eso al final es dinero. Bueno, como les decía, uno puede de una manera muy fácil, rellenando ese formulario de autoevaluación, puede saber en rojo qué cosas no cumple, en verde qué cosas cumple de cada una de las líneas estratégicas, ¿no? Que se componen de una serie de buenas prácticas. Y así como en 15 minutos, pues puede tener una foto del grado de humanización de su terapia. Y ya estamos hablando de cosas muy tangibles, ¿no? Muy concretas. Y ahí claramente pues, se puede ver pues, esta unidad. La línea 6, por ejemplo, cuidado de fin de vida, pues hace más o menos 3/4 partes de lo que tiene que hacer, pero hay otras partes como el síndrome post-UCI o las secuelas que tienen que trabajar en ellas, o claramente se ve en el primer dibujo que tiene un horario de visitas cerrado. Entonces, si uno tiene un horario de visitas cerrado, difícilmente podrá estar la familia dentro participando, ¿no? Y eso es otra de las líneas que están imbricadas con esto. Incluso si uno se lo toma en serio, pues puede hacer una valoración con este tipo de gráficos y ver dónde es fuerte su entidad y dónde falla. Y gracias a este trabajo de análisis, al trabajo sincero de análisis, pues esta unidad concretamente vio que tenía problemas al cuidado de fin de vida y problemas de desgaste de sus profesionales y realizó en este caso concreto las medidas de formación correspondientes, estudiar el desgaste profesional de sus terapias, hacer formación en acompañamiento de fin de vida, en cuidados de fin de vida, y claramente se vio un cambio, ¿no? En la unidad. Básicamente, cuando hicimos esto, lo que queríamos era construir el mapa de la humanización de las terapias intensivas para cambiar el paradigma no solo en España, sino en todas partes del mundo, ¿no? Es decir, hay algo que hemos visto también muy claramente durante la pandemia, que es el concepto de la humanidad compartida, ¿no? Tan importante es lo que pasó en China como luego lo que pasó en España, en otras partes del mundo. Y si uno no está atento a lo que está pasando en otras partes del mundo, pues puede pasar lo que nos ha pasado, ¿no? Y al final, insisto, todo es importante y hay que trabajar de forma global y de forma conjunta, porque ya son bastantes las cosas que nos desunen, pero vamos a trabajar de forma conjunta en todo lo que nos une. Bueno, como les dije, hicimos un convenio con la Entidad Nacional de Verificación, con AENOR, y justo en noviembre de 2019, antes de la pandemia, se certificó la primera unidad del mundo en humanización con un nivel excelente en un hospital de Madrid. Y la semana pasada, después de la pandemia, retomamos todo el proceso y ya hemos certificado la segunda unidad concretamente en el País Vasco, ¿no? Y creo que la gente se ve claramente contenta de este cambio, de este proceso, ¿no? De cambiar la filosofía de trabajar y hacer una atención central a la persona, hace que los equipos se enganchen con su profesión y sientan que lo que hace tiene sentido, ¿no? Bueno, ¿esto es un certificado de ser buena gente? ¿Buenismo? Pues no, nosotros pensamos que es un certificado de cuidado centrado en las personas, que es el modelo que entre todos, y ustedes también, todos los que están ahí, tenemos que extender claramente, ¿no? Este es el camino
Y el que no lo haya visto después de la pandemia, pues es que tiene un problema de visión, claramente. Entonces, bueno, siempre que uno intenta hacer acciones de cambio en sus hospitales, yo les puedo convencer, ¿no?, con una bonita presentación y bonitas imágenes, pero siempre va a haber gente en los equipos que va a poner problemas, que va a poner excusas y que esto no es para mí, que esto es demasiado caro, que es que llevamos muchos años haciendo las cosas de una manera, es que vamos en contra de la tradición, es que a mí nadie me preguntó. Siempre va a haber piedras en el camino. Esto es así. Y todos los que trabajamos en humanización, todo el mundo, pues somos los raros, ¿no? Es mucho más estimulante prestar atención a la tecnología o lo que sea, en vez de estar prestando atención a las personas, que yo creo que es lo que debería ser, ¿no? Entonces, nosotros les estamos proponiendo una rueda redonda que ya sabemos que funciona después de 8 años de trabajo, pero hay mucha gente que prefiere estar tirando del carro con su rueda cuadrada. Y esto es una cuestión de respeto. Cada uno ve las cosas cuando puede y, por desgracia, porque el ser humano aprende a golpes, normalmente ¿cuándo ve uno las cosas? Pues cuando está al otro lado de la cama, cuando le toca estar tumbado, o como persona enferma o como familiar. Entonces ahí las cosas probablemente cambian y entonces uno se acuerda de esto de la atención centrada de la persona, porque como profesional percibimos el trato que damos a los pacientes cuando somos pacientes, ¿no? Bueno, ¿por qué fracasan las organizaciones del cambio? Pues los que han estudiado esto, concretamente, hay un porcentaje de resistencia al cambio de los trabajadores, hay otras veces que la gente, no, es que la organización no facilita los cambios, otros obstáculos, ya sean económicos, sociales, lo que sea, pero básicamente la mayoría es la resistencia a cambiar las cosas. Y las cosas las cambian las personas. Entonces, tenemos que ir todos a una. Lógicamente es mucho más sencillo implementar cambios si uno va a favor de corriente en su organización y desde el gerente, al jefe, al supervisor, a todo el equipo, con los trabajadores están alineados. Claro, eso es más sencillo que si tienes al jefe en contra, por supuesto, o al gerente que no, que esto le parece una tontería y que no va a invertir en esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que empezó siendo un proyecto, el proyecto UCI con H, un proyecto inspirador, ¿no? Pues al final se ha convertido en otra cosa, ¿no? En algo que ha inspirado muchas nuevas realidades, ¿no? Básicamente porque no nos hemos enfocado en los problemas, nos hemos enfocado en buscar soluciones a los problemas y que la gente, los expertos, los pacientes, las familias y también los profesionales aporten esas soluciones, ¿no? Y al final esto ha sido como una gota muy contagiosa, así que les animo a que si tienen buenas ideas, tiren para adelante y con pasión. Todo lo bueno en el mundo llega con mucha pasión, eso es así, ¿no? También les digo que el cambio es un proceso. No pueden encender el interruptor de la humanización y que todo cambie de la noche a la mañana. Esto es un cambio de la cultura de la organización. Claramente ustedes no se tirarían a esta piscina, a esta pileta, si las condiciones no son apropiadas, ¿no? Entonces, algo que tienen que analizar primeramente en su organización. ¿Queremos hacer este cambio? ¿Estamos dispuestos? ¿Tenemos las condiciones apropiadas? Igual puedo hacer una parte, otra no, puedo planificarlo de forma progresiva, ¿no? Y ojo con el optimismo también, porque muchas veces los que trabajamos en esto somos muy optimistas y igual no tenemos la fuerza suficiente en un momento determinado. Así que ojo con eso, ¿no? Bueno, como proyecto de investigación hemos publicado más de 100 artículos en revistas de impacto a nivel internacional, porque al final de eso se trata, ¿no? De demostrar científicamente que lo que quiere la gente tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero no solo se han publicado revistas de impacto científico, ¿no? En España, sin ir más lejos, los periódicos se han llenado de buenas noticias donde las unidades de cuidados intensivos ya no son esos lugares pavorosos, ¿no? Ya son esos lugares que intentan incluir a la familia en los cuidados, que se convierten en espacios adaptados a los pacientes, que abren las puertas, que humanizan la asistencia sanitaria, que amplían los horarios de visita. Bueno, podría estar así un buen rato, ¿no? Muchos, ¿no?, hospitales de toda España han hecho esto y también en América Latina, ¿no? Y si se acuestan de esta diapositiva, si los locos de la UCI lo hacen, ¿qué pasará con el resto? Pues ha pasado esto, ¿no? Que lo han copiado y han nacido proyectos de humanización en oncología, hematología, radiología, farmacia, urgencias de hospital, consultas de ostomía, unidades de lesión medular. O sea, al final se trata de que cada uno barra un poco su propia parte del sistema y transforme su realidad, ¿no? Y hay otros grupos que ya han hecho su manual de buenas prácticas, concretamente el de urgencias, concretamente
el de las unidades de lesión medular, con una serie de líneas estratégicas determinadas y buenas prácticas concretas, o las consultas de pacientes ostomizados, ¿no? Pero a más es que ya les he dicho que para nosotros esto es la pieza que resuelve el sistema, pero es que hemos tirado literalmente las puertas de las terapias intensivas, las puertas de los hospitales, y en España ha nacido el proyecto de humanización de la policía y el proyecto de humanización de la justicia. O sea, al final, la palanca social ha sido la sanidad, ¿no? Pero hay otras entidades que, por supuesto, han pensado que también necesitan humanizarse, que necesitan hacer una atención central en la persona y han cogido esto como idea, ¿no? Por eso les digo que algo muy importante es que sin método no hay paraíso. O sea, podemos hablar de humanización y atención central a la persona, que es muy bonito, todo lo que quieran, pero tienen algo tangible y medible o difícilmente van a transformar su realidad. También incidir en la importancia de la formación, ¿no? Desde hace 5 años llevamos un máster de humanización de la asistencia sanitaria en la Universidad de Barcelona y al final, y ya termino, se trata de esto, ¿no? Paciente en el centro y todo el equipo multidisciplinar alrededor. Si se fijan ahí, nadie sabe quién es quién, nadie sabe quién es el médico, la enfermera, el auxiliar, y además está todo el mundo con una sonrisa, ¿no? Porque al final, y a pesar de todo, nuestro trabajo nos encanta. Así que bueno, espero que entiendan que le pusimos la H a las terapias intensivas, de ahí pasamos a la sanidad y de ahí para toda la sociedad. Y eso podría entenderse como una revolución con R, pero para nosotros es una evolución de la sanidad que se escribe con H de humano. Bueno, esperamos que el año que viene podamos reanudar nuestros congresos internacionales. Esta es la foto del último congreso que reunió a más de 600 personas en Valencia, en España. Ven banderas por ahí de Uruguay, o sea, viene gente de todo el mundo. Y nada, simplemente pues esta es nuestra bendita locura que queremos que llegue a todas partes del mundo. Muchas gracias por su atención y estoy encantado de ahora de hacer un pequeño debate. Muchas gracias, Gabriel. Hay varios comentarios en el sector de preguntas y respuestas. Si alguien más quiere acercar su pregunta, no hay problema. Una pregunta de Simeón Ramírez Victorio, me parece muy interesante. Dice, ¿cuál es la trascendencia y los límites del humanismo en el trabajo médico? Bueno, yo creo que primero habría que pensar si el trabajo que desarrollamos es humanista o no. Pues por supuesto la trascendencia está ahí y quizás esto, ojalá nunca hubiéramos tenido que hablar de humanización, ¿no? Mucha gente piensa que lo que hay que hacer es rehumanizar el sistema. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que habrá que rehumanizarlo una vez que lo hayamos humanizado, ¿no? Creo que el humanismo es de las personas, no es algo exclusivo de los médicos, ni mucho menos. Creo que muchas veces la profesión enfermera, esto de la humanización y los cuidados lo tiene totalmente integrado y creo que ahí los médicos tenemos mucho que aprender. Y bueno, creo que es algo, como bien ha dicho él, trascendental. O sea, creo que es lo que nos hace humanos y nos hace diferentes, ¿no? Esta manera de hacer las cosas. Creo que es algo que hay que construir entre todos. Bien, Gabriel, sí, un poco vos hablabas de la tecnología, ¿no? Quizás la tecnología y el avance de toda la medicina en su complejidad y la posibilidad de resolver algunos problemas, y sobre todo en lugares como la terapia intensiva, ¿no? tan intervencionistas, han llevado quizás a alejarse un poco de lo que es otra cuestión que no tiene que ver con lo orgánico, sino con las emociones, con lo humano, con lo que nos pasa como pacientes y como personas que atendemos a personas. Bueno, es que nos han enseñado históricamente a nosotros nos han dicho que salvábamos vidas, que yo creo que nada más lejos de la realidad. Nosotros, en todo caso, lo que hacemos es prolongarlas en el tiempo y creo que, o sea, nuestra labor es fundamental, por supuesto, pero hemos dejado de lado muchas otras cosas que son fundamentales, ¿no? Eso es lo que también llamamos nosotros el cuidado de lo invisible, ¿no? De lo intangible. Ojalá hubiera, siempre decimos así como de broma, ojalá inventáramos la máquina de medir el miedo, ¿no? O medir la tristeza, ¿no? O simplemente ustedes le preguntan a sus pacientes si tienen miedo. O es más, los propios profesionales podemos ser vulnerables, mostrarnos vulnerables, que probablemente por esa puerta nos acercaríamos más a las personas que atendemos y seríamos más fácilmente capaces de detectar su sufrimiento.
pues son cosas que históricamente no nos han enseñado. Nosotros nos enseñaban que lo que había que hacer era sacar a la gente con vida y ya está. Pero ¿eso solo vale? ¿O también es importante cómo se sobrevive? ¿No? Entonces, ahí hay muchos matices que yo creo que en los últimos años, con la humanización concretamente, pues están poniendo encima de la mesa, ¿no? Con muchas cosas invisibles que hay que hacerlas visibles. Bien. Bueno, otra pregunta también interesante, y esto que tiene que ver con el personal de salud, de María Celeste Domectes, pregunta, ¿cómo le haces para entender ese profesional cansado con varios empleos que se beneficia, en primer lugar, trabajando con humanización, con H? ¿No? Un gesto, un apretón de manos, un saludo puede cambiar ese día de ese paciente, por ende cambia mi día al ver una sonrisa. Pues mira, yo después de estar tantos años trabajando en esto, cada vez creo más que la humanización es para los profesionales. Porque al final, yo creo que a este mundo todos hemos venido a ser felices y yo, con las condiciones que nos impone muchas veces el sistema, eso es muy difícil. Pero es que nosotros mismos no hacemos por cambiar esas condiciones, por necesidad o por lo que sea, o porque pensamos que es imposible, o porque, bueno, al final no somos colectivos muy gregarios que hagan grandes cosas para cambiar la realidad, ¿no? Pero lo que sí que sé es que cuando un equipo, cuando una persona empieza a indagar en la humanización y en la atención central a la persona, eh, se acerca a su felicidad laboral, ¿no? Entonces, se conecta con su esencia, con aquello que hace 20, 30 años cada uno decidió cuando eligió ser médico, enfermero, psicólogo, lo que sea, ¿no? Algo, una atención, o sea, una profesión de atención y de servicio al que está sufriendo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que son factores protectores del desgaste profesional, ¿no? Esta manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque uno se va contento a casa y porque siente que lo que ha hecho ese día le hace sentido, ¿no? Entonces, al final, pensamos que siempre el foco de todo lo que hacemos son los pacientes. Desde luego, si no hubiera pacientes, nuestra labor no tendría sentido. Si no hubiera familias, nuestra labor no tendría sentido. Pero al final es que nos necesitamos todos, ¿no? De una manera. Y ellos necesitan que nosotros estemos bien. Y yo estoy convencido que todos ustedes, si dan unos cuidados de calidad y con buena atención y ese día se van contentos a casa, pues se sienten más cerca de su vocación primaria, ¿no? Y por ahí van las cosas, ¿no? Pensamos que esta es la manera de cambiar el sistema, ¿no? Haciendo feliz a la gente. Bien. Gabriel, ¿y cuál es tu experiencia o qué esto de, sí, tu experiencia desde tu hospital, tu terapia, después de la pandemia, con respecto al personal tan agotado, tan cansado? ¿Por dónde empezar para retomar esta línea, ¿no? Que es, como ha pasado con muchos temas durante la pandemia, hemos dejado de lado? Bueno, yo creo que un debe histórico con los profesionales es precisamente su cuidado, ¿no? Y creo que sobre unos sistemas sanitarios totalmente saturados, pues ha llegado una pandemia que ya lo que ha hecho es pues un tsunami que está inundando un vaso que ya estaba rebosando, ¿no? Y entonces creo que es hora ya de que las autoridades sanitarias, políticas, sociales, institucionales inviertan, ¿no? En la calidad de las personas, no solo en la calidad, en su situación de calidad, por supuesto en la cantidad también, ¿no? Que siempre estamos hablando de que hay poca gente trabajando en sanidad, ¿no? Pero sobre todo en su salud emocional y su salud mental, ¿no? Creo que esto es algo fundamental y es algo, a mí creo, muy diferencial de nuestro proyecto, ¿no? Normalmente la gente centra la atención en las personas, centra la atención, dice, en los pacientes, en las familias, pero los profesionales son los grandes olvidados del sistema, ¿no? Nosotros, durante la propia pandemia, el proyecto puso en marcha un proyecto de soporte y atención psicológica. Estaba destinado a pacientes y familias, pero hacía grupos focales con los profesionales, grupos de ventilación de emociones y de soporte emocional en una situación de crisis, de emergencias, que es cuando hay que acercarse a los profesionales, porque tú, a un profesional que está en una situación crítica, tú les puedes decir, no, tienes que ir al psicólogo. El profesional no va a ir. Lo que tienes que hacer es acercar el recurso para que el profesional lo consuma, ¿no? Creo que esto es fundamental. Pero por otro lado, fíjate que llevamos 8 años construyendo un mundo idílico y de repente, pues en un mes, prácticamente en todo el mundo, todas las acciones de humanización que estamos construyendo se han ido fuera, ¿no? A la calle. Y ha sido muy doloroso ver cómo la gente moría sola en los hospitales, muchos problemas de comunicación o que se cerraban a cal y canto las puertas de las terapias intensivas.
hemos retrocedido 30 años, 40 años, ¿no? Pero por otro lado, toda la población ha visto que esto hay que hacerlo. O sea, antes lo entendíamos unos cuantos, ahora lo entiende todo el mundo. Ahora todo el mundo entiende que nadie se tiene que morir solo en un hospital. El reto es ver si somos capaces de hacerlo y somos capaces muchas veces de saltarnos esas normas que violan los derechos fundamentales de las personas todos los días en todos los hospitales del mundo. Y para eso hay que ser transgresor, ¿no? Pero creo que si no hacemos eso, nos tenemos que plantear qué clase de mundo vamos a dejar a la gente que viene detrás. Muy bien, sí, Gabriel, es así. A ver, otro comentario dentro de esto, me parece muy interesante como para sumarle otras betas a esta charla. Desde la universidad, ¿cómo incorporar esta modalidad de atención? Bueno, básico, ¿no? Nosotros empezamos por el posgrado con un máster universitario, concretamente en la Universidad de Barcelona, pero esto yo creo que es que no es de la universidad, esto es del colegio, ¿no? Esto es de cuando eres pequeño, ¿no? Creo que hay muchas cosas, la gente muchas veces confunde humanización con la educación, eso empieza en casa, eso es que papá y mamá te han enseñado cosas buenas y a ser buena persona, eso por supuesto, pero desde luego, si desde el grado universitario, en las propias universidades, te enseñaran una serie de habilidades que son fundamentales en el día a día, habilidades de comunicación, de acompañamiento, de escucha activa, de presencia, de ecuanimidad, de compasión, pues probablemente pues la gente que ya tenemos unos cuantos años no tendríamos que haber, ¿no? Ahora, a mí me gustaría ponerle el sello de la humanización o el chip protector de la humanización, del autocuidado a todos los profesionales sanitarios, ¿no? Y creo que eso empieza en la propia universidad. Porque si no les va a pasar, por lo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Que cuando llevas 20, 30 años ejerciendo, pues te das cuenta de que al final, si no haces por cambiar las cosas, acabas siendo un cómplice de las cosas, ¿no? Y es más difícil. Ojalá, pues eso, las facultades de medicina, de enfermería, cada vez incorporen más esas habilidades no técnicas, esas habilidades blandas, la tecnología punta humana, que todos llevamos dentro, pero que muy pocas veces usamos. Muy bien. Bueno, ahora creo que ya nos quedamos con poquitos minutos, así que vamos a ir terminando y cerrando con algunas preguntitas más. ¿Cómo actuar ahora con nuestros equipos de salud agotados? Bueno, el burnout, la estrategia, lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Qué estrategias conoce que se están implementando? Sí, mucha pregunta, ¿no? Después de la pandemia, ¿qué pasa con esto de la humanización? ¿Y cómo empezar o cómo continuar? Yo les recomiendo que se descarguen la guía que está en nuestra página web. La página web es www.proyectohuci.com y hay una pestaña que pone buenas prácticas. Ahí tienen 160 buenas ideas tangibles y medibles para transformar su realidad. Y también si trabajan en los servicios de urgencia, hay un manual de urgencias. Si trabajan en las unidades de lesión medular, hay un manual de lesión medular. Y si trabajan en las consultas con los pacientes que tienen ostomías, hay un manual para los pacientes con ostomías, ¿no? O sea, cada vez hay más gente que se da cuenta que o hacemos un método práctico y tangible o es muy difícil transformar la realidad, ¿no? Y para eso, por supuesto, hay que medir, evaluar, reevaluar y bueno, pues esa es la manera de cambiar las cosas, ¿no? Poco a poco. Esto al final, toda la cultura de la organización se impregna. Empieza la terapia intensiva en este caso, concretamente, pero se extiende a todo el hospital, ¿no? Porque la gente ve que la gente que trabaja así es más feliz. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Un placer haberte escuchado, escuchar tus experiencias, tus recomendaciones y también compartir, ¿no? Compartir la problemática, sobre todo después de lo sucedido con la pandemia. Como decís vos, el vaso venía lleno y la pandemia lo completó. Simplemente hizo visible algo que es una necesidad que venimos arrastrando de hace mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, Natalia. Gracias por la invitación a participar de esta actividad. Y bueno, me despido. No, bueno, muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias, Milagro. Como diría en El Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Acá es, o también como decía Gabriel, esto es del colegio, esto ya no es ni del posgrado, ni de grado, ni de la medicina, estamos hablando de los derechos humanos, estamos hablando de personas relacionándose con personas,
tenemos que ver y mirar para atrás, en todo caso, adultos, mirando para atrás, ¿qué pasó en el medio que dejamos de ser empáticos, que dejamos nos deshumanizamos y permitimos que esto ocurra, que el sistema de salud siga operando a este nivel, ¿no? Y todos, y con ganancia cero para todos, para las organizaciones, para los pacientes, para la familia, para los profesionales de la salud, todos salimos perdiendo. Así que, bueno, muchísimas gracias por compartir esta experiencia, y bueno, seguiremos con este desafío por delante. Bueno, yo creo que lo importante, para terminar, lo importante es que nos hemos dado cuenta. Sí. Entonces, estamos obligados a cambiarlo. Ese es el mensaje, ¿no? Si no nos hubiéramos dado cuenta, pues bueno, pues seguiremos igual. Pero es que ahora que lo hemos visto, si no cambiamos las cosas, peor estaremos. Así que nada, les animo a cambiar en esta línea. Y que todos los que estamos acá, ¿no? Gracias, abrazo y buenas noches. Hay más de 200 personas escuchando aquí, y bueno, ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar nuestro grano de arena? ¿No? Y cómo podemos operar en nuestro círculo de influencia para que esto sea posible en nuestros espacios y cada vez más a nivel del sistema de salud completo. Acá bueno, vamos a enfocar. Sí. Para poner su grano de arena, si pueden repetir la página donde descargar los manuales. Ahora, mientras, no sé si Milagro, mientras sí. lo voy a... ahí está, Gabriel. www.proyectohuci.com, muy fácil. Si ponen en Google Gabriel Heras, ahí sale. Sí, mientras yo voy dando las últimas palabras de pedida, ahí quizás Milagro o alguien nos pueda ayudar escribiéndolo en el chat. Para todos. Dale, sí.